15 Y minutos habrán sido, recuperación. Después del tiempo que me fui, no tengo idea, no tengo idea cuánto tiempo yo me fui. sí, Me quedé en la cama en L, y lo imagínate. único que hacía es tener los brazos colgando al costado, todo helado, todo frío, nada me respondía, y lo único que sentía era que estaba helado. Y cuando Y sí, entré, ya te digo, no encajé bien, se ve, porque sentí como un chasquido en toda mi conciencia. contando. Lo que pasa es que en la Biblia y en otros libros ancestrales se nos habla de esos O sea, ancianos. traerme todas mis vidas, no sé Oh, sí, sí, cómo sí. hubiese sido acá. Tuve un contacto muy, muy íntimo con el Creador y aparecer en nuestro hogar, que ya lo conocía, no era que era algo que me estaba pasando que yo no entendiera, entendía perfectamente todo. Lo que pasa es que no había pedido yo ir. El día que yo llegue y esté desencarnado definitivamente en la muerte primera, bueno, voy a hacer todo mi repaso y sé que Él es después el que imparte justicia. ¿Pensamos o ha venido a nuestra mente en algún momento si el mundo espiritual será diferente a como nos lo han vendido o a como lo creemos? Creo que este programa va a ser muy iluminador, si se quiere, con respecto a este sentido, por la experiencia que han tenido mis invitados el día de hoy. Y vamos a ver de qué va este tema tan interesante. El mensaje del Padre para la transformación. Y vamos a ver qué es eso de transformación y a quiénes nos incluye esto. Hoy conmigo está Patricia Rubici y Rubén Piñeiro. Bienvenidos y gracias por estar acá nuevamente. Gracias, Ariel. Bienvenido a toda tu audiencia. Gracias por estar ahí, por escuchar este mensaje, esta entrevista. Vamos a intentar explicar un poquito más, profundizar tal vez un poquito más de la entrevista anterior, meternos en los viajes que hizo Rubén y todas, digamos, las vivencias que tuvo con el objetivo de poder palparlas, no solamente en conciencia expandida, sino en la conciencia unificada del Creador, cuando somos en Él, y tratar de que las personas comprendan la cantidad de información que se le ha dado para después traerla, ¿no? El objetivo era traer después otra vez a la tierra y a todos nuestros hermanos, los que quieran escuchar y los que estén ahí dispuestos a conocer quizás de la experiencia de alguien, ¿no? Porque a veces no somos nosotros los que tenemos las experiencias espirituales, pero todos somos hermanos y si nos comprendemos como todos somos en el uno, entendemos que lo que trae mi hermano también me pertenece. Tal cual, y Entonces, dicen, desde dicen ahí, algunos que la consigna más bien es recordar, porque a través de ah, experiencias de otras personas venimos a exacto, recordar quiénes somos, qué venimos a hacer aquí y demás. exacto. Nada, que escuchemos con atención y bueno, si surgen preguntas también, o a vos, Ariel, las vamos a ir contestando a la medida que podamos. Claro que sí, muchísimas gracias. Rubén, cuéntanos, empezaríamos entonces, sería con el quinto viaje, si no me equivoco. Sí, exactamente, el quinto y el sexto, y hemos pactado en realidad dejar el séptimo, que es la película del futuro de la Tierra, para desarrollarlo de una forma más intensa, más importante. Claro que Bueno, sí. con respecto a estos viajes, eh, el- el- la quinta vez que fui, empecé como una especie de entrenamiento. La audiencia tuya ya, cuando escuche el primer reportaje, digamos, que nos has hecho, la primera entrevista, se va a dar cuenta que, bueno, que tuve estas primeros 4 viajes fue por un pedido muy especial que hice, pero el quinto y el sexto ya no, y el séptimo tampoco. Digamos, se me invitó. Yo nunca he partido por nada que fuera traumático, ni haciendo meditación, ni nada. Simplemente me fui a dormir y ese día me tocó en el 2007 ir y aparecer en nuestro hogar, que ya lo conocía, no era que era algo que me estaba pasando que yo no entendiera. Entendía perfectamente todo. Lo que pasa es que no había pedido yo ir. Entonces, bueno, fue una sorpresa. Dentro de todo fue una gran sorpresa estar ahí nuevamente en nuestro hogar. Tuve un contacto muy, muy íntimo con el Creador, donde, bueno, una de las cosas que sentí profundamente es que Él me amaba incondicionalmente y yo lo amaba incondicionalmente.
Ese fue nuestro primer, digamos, encuentro muy potente, lo sentí así. Él no se había manifestado de ninguna forma, era una luz gigantesca simplemente, y yo sabía que no había forma, como después sí, se me ha caracterizado con su forma, pero en ese momento no, era esa luz gigantesca. Y entendí en mi conciencia, ya hemos hablado de la conciencia, que la conciencia expandida, digamos, tiene la capacidad de entender muchísimas más cosas que nuestra mente, acá, la mente del encarnado, y pude saber en mi conciencia que iba a ser preparado para algo. En principio fue así, era recién el inicio de un contacto. Lo que sí sé es que en ese mismo momento que terminó ese vínculo de, como de presentación ante el mismísimo creador y tener la conciencia expandida, empecé a sentir en mi conciencia que estaba acompañado. Tenía seres a mi alrededor que también estaban ahí frente a esa gran luz. Y ahí entendí que ellos, de alguna forma, fuera por la sabiduría que emanaban, por el amor que emanaban, por todo lo que yo sentía de ellos, me iban a empezar a hacer ver un conocimiento que es desde el mundo, como ya ahora lo sabemos y lo manejamos, es desde el mundo desde el punto de vista espiritual. Entonces hacemos dos diferencias ya de entrada en este relato, que es el mundo espiritual es una cosa y el mundo que estamos acá, que nosotros llamamos mundo material, el del encarnado es otra. Y lo que pasa en el mundo material afecta al mundo espiritual, al mundo material. Lo que pasa en el mundo espiritual afecta al mundo material. Y al revés también, que sería bueno No, pensarlo, al no, revés, no, ¿no? no, no. No, no hay forma en el sentido de que vos, de alguna forma, haciendo algo acá en el mundo material, vayas a ocasionar algo a nivel de lo que estoy diciendo, del creador y de los seres que están en el sexto y el séptimo cielo, por ejemplo, que es una de las cosas que practiqué, es pasar por esos cielos. Esos cielos son inalterables para nosotros, son inalcanzables. Lo que sí podemos alterar es el cosmos, el microcosmo que nos acompaña, planetas, estrellas. Lo que vos ves en el cielo, que bueno, después lo vamos a explicar como yo lo vivencié, son seres, son seres. Consulta, Sí, sería, digamos, lo podemos transformar hacia bien o hacia positivo o negativo, aunque no debería de hablarse así, pero para dar a entender, con nuestro pensar, decir y sentir y con nuestro actuar y hacer, me refiero al microcosmos del que nos hablas. eso sí, eso sí. Eso sí se puede alterar, sí, pero vamos paso por paso porque tenemos que primero explicar lo superior y lo espiritual para después llegar acá y ver cómo se relacionan y cómo, como para responder bien a tu pregunta, qué capacidad tenemos nosotros de alterar el mundo espiritual. ¿Hasta dónde Perfecto. llega ese tipo de... Porque tenemos un límite, evidentemente. Bueno, pero siguiendo con el relato, entonces tenemos el entendimiento ahí, yo empiezo a abarcar el entendimiento de que por donde yo me movía y las cosas que vi, y los templos que vi y todo lo demás que se me iba mostrando, siempre me acompañaban seres que yo sabía que eran sabios, 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 generalmente se caracterizaban de ancianos, pero iba recorriendo calles, los seres me saludaban con mucha amabilidad, pero empecé a entrar a templos. Y el primer templo que se me llevó, el primer templo que yo visito, yo lo voy a describir como lo viví. Vi que había muchos seres ancianos que estaban como flotando, no puedo decir que caminaran, para mí flotaban entre pasillos y vi como estanterías, 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 y uno de los ancianos me lleva hasta frente de una de esas estanterías. No las puedo comparar como muchos que han dicho que vieron biblioteca, como una biblioteca. No lo podía comparar a eso, porque para mí estas unidades eran como bloques cerrados y cuando nos pusimos frente a uno de esos bloques, yo sabía que ahí estaba guardada, sin haber puertas, sin haber una estantería, sin haber libros, nada, era liso todo. Yo sabía que ahí donde me habían parado estaban recopiladas todas mis existencias desde que yo había sido creado. Y en el Wow. momento que mi conciencia se da cuenta de eso,
aparece en la conciencia del anciano que va a ser abierto eso. Y lo vi abrirse. Vi como un rectángulo que se desplazó, de ahí se elevó como una especie de rollo de papiro, así, un cilindro, era como de oro con dos bolitas a los costados, ahí. Y tenía inscripciones, tenía símbolos que yo no pude leer en ese momento, pero de ahí salía como luz dorada. Y sabía que se iba a abrir. Y en el momento que se abriera, yo iba a empezar un repaso de todas mis existencias desde que fui creado. Y en ese momento, mi conciencia me dice, porque yo lo sentí así, no es que estoy hablando como que hubiera una tercera persona, sino que es todo un momento que no se puede separar, porque es tu conciencia pura, pero como es tan enorme tu conciencia, que es como la de todos, tengo que avisarles que todos tienen esa conciencia, en ese momento, con esa capacidad que tenés, vas entendiendo todo. Y de todo lo que entendía, era que si yo abría eso y iba a regresar a la tierra, porque ya sabía que iba a regresar, que no me iba a quedar allá, en nuestro hogar, sentí que ese tipo de repaso no iba a ser bueno para mí, en el sentido de que tal vez tendría vidas que fui muy, digamos, no sé, que causé mucho trauma a la gente o algo por el estilo. Y como que sentía mi conciencia también en ese momento de que como iba a haber un repaso en la tierra de las conciencias, acá en la tierra, yo prefería hacerla con todo el resto. Va a haber un momento en la tierra que nosotros vamos a hacer un repaso de conciencia ahora, estando encarnados. Pero en ese momento que yo tenía a disposición hacerlo, preferí mi conciencia prefirió decir, no, lo voy a hacer junto con todo el resto cuando tengamos ese repaso acá en la Tierra. Y de la misma forma que el rollo salió, se volvió a colocar en su posición, se desplazó como una gaveta. Pregunta, porque Sí, por cosas que yo he vivido te lo pregunto. sí. Este rollo lo veías que se abría y se desplegaba, lo que veías era que estaba hecho como de papiro, precisamente. El rollo en No, sí, ¿cómo era? no, Cuéntanos. no, no, no se desplegó, no se desplegó. Yo lo único Ah, que ok, vi es que el envase donde estaba tenía símbolos y de ahí salían rayos. Pero si se hubiese desplegado es que empezaba mi repaso. ok. Y, o sea, no hubieras regresado Entonces, más acá, probablemente. no sé, No lo no sabe. Ok, sé. Eso no lo ok, sabía. Mi conciencia sabía, no, sí sabía que iba a regresar. ¿Por qué? Porque iba a hacer el repaso. Mi conciencia en ese momento me decía, no, mejor esperar a hacerlo cuando lo hagan todos acá. No traerme ese bagaje de entendimiento, porque si de ok. por sí ya, digamos, se me hizo practicar muchísimas cosas y entender muchas cosas, traerme todas mis vidas, no sé Oh, sí, sí, cómo sí. hubiese sido acá. Dicen por ahí que sería demasiado para nosotros, o sea que Para no, tanta soportar información sufrimiento. no la podemos manejar, sí. Exacto, exacto, exacto. Entonces, no sé si fue prudencia del anciano que me lo transmitió, porque yo eso no lo supe, o si fue de mi propia conciencia que me dijo, no, hasta acá. La cuestión que, así como salió el cilindro, regresó, se cerró en la gaveta, así, y Y, salimos de ese edificio. y algo muy interesante, no, a ver, no quiero que se te vaya la idea de lo que nos estás contando. Lo que pasa es que en la Biblia y en otros libros ancestrales se nos habla de esos ancianos, Sí, Sí. sí, curiosamente, ¿no? sí, 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 de Son los como 24 pequeñas, ancianos sabios, pe- Consejo, como un un consejo consejo. de exacto, anciano. esas Sí, pequeñas sí. ventanitas que nos abren estos libros como para ir entendiendo un poquito más qué es lo que hay más allá, Ujú, que yo me atrevo a decir que no está tan allá, porque es parte nuestra también. Te escuchamos. ujú. Claro. Bien. Bueno, el tema es que esa ciudad que yo vi, ese cielo que yo reconozco, termina siendo, no es que lo supe en ese momento, pero termina siendo el tercer cielo. De los siete cielos que hay, yo estaba en el tercer cielo. Después, a continuación, seguí caminando con este anciano y me llevó a un edificio. Todos los edificios eran enormes y blancos, eran enormes, ¿eh? Y entraba luz dorada por todos lados. Era algo indescriptible, no se puede describir. Yo lo puedo, si hubiese sido pintor, tal vez lo hubiese podido pintar, pero creo que los colores que se ven allá no se pueden conseguir acá directamente, como para poder hacer una pintura y reflejar lo que se veía. El tema es que, bueno,
seguimos caminando y entramos a otro edificio, también enorme, todo blanco, todo brillaba. Y lo que se me hizo ver es que había un, como profesor, un maestro, enseñando. Y había como si fuéramos, en ese momento eran seres, también todos luminosos, todos de blanco, eh, eran bastante más jóvenes que el profesor y el profesor era bastante más joven que el anciano que me acompañaba, pero estaban aprendiendo sobre la creación. Eso era lo que mi conciencia sabía. No sé qué estaban haciendo, porque cada uno tenía como un pupitre blanco y estaban sentados ahí individualmente y estaban aprendiendo sobre la creación. ¿Qué era lo que aprendían? No sé. Mi conciencia no lo supo, pero sé que estaban sobre la creación, sí. Estaban aprendiendo ahí. Bueno, a continuación de esa visión, salgo y es como que el anciano me ve y es como que se despide. Y en ese momento aparecí nuevamente en la cama. ¿Cómo sentiste tu salida? ¿Cómo sentiste tu reingreso? Porque quien no haya experimentado algo así va a decir, ¿cómo se le ocurre preguntar eso? No, eso tiene mucha importancia. Sí, Cuéntanos, sí, por favor. sí, sí. Tengo que retrotraer los primeros 4 viajes porque fue el primer viaje, digamos, el primer viaje que hice, fue creo que el más que me impactó. Todos los demás que siguieron fue algo muy, no sé si cuidado sería la palabra, pero fue magnífico, tanto como me fui como cuando volví. Pero la primera vez que salí de mi cuerpo, bueno, hice la experiencia con mi hijito, me mostró las casas de luz, como conté. Cuando estoy regresando, fue medio traumático, porque salí de esa luz tan maravillosa y esos colores y ese brillo, y empecé a descender como si fuera por capas que se iban oscureciendo, 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 hasta que entré a mi cuerpo. Pero cuando entré a mi cuerpo se ve que no encajé bien, porque sentí como un chasquido, como un sonido fuerte, así como si hubieses querido meter algo en algo que no entra y sentiste el ruido como si fuera metálico, así. Y ahí me E ibas incorporé porque bajando, estaba en la cama, sí, perdona, de lo más sutil, ibas bajando a sí, las capas de la a lo mayor más densidad. denso. Qué interesante, Sí, ¿no? Sí, se volvió más denso, sí. Y cuando entré, ya te digo, no encajé bien, se ve, porque sentí como un chasquido en toda mi conciencia, y en ese momento me incorporé en la cama, o estaba durmiendo, o sea, de la cintura, me puse vertical de la cintura para arriba, y lo único que sentía era que estaba helado, y sentía gotas que se me deslizaban por todo el cuerpo, como si hubiese corrido una maratón, pero heladas. Todo estaba helado, todo. Y tardé un montón en recuperar la temperatura. y la pregunta sería, ¿te podías mover o por un No, tiempo te quedaste estático? me quedé Es que, estático es así, que eso es en L. interesantísimo. Sí, Me quedé en la cama en L. En L, y lo imagínate. único que hacía es tener los brazos colgando al costado, todo helado, todo frío, nada me respondía. Sí, los sentidos, ya tenía mis sentidos de acá de la tierra, y lo único que veía era, sentía como se me deslizaban las gotas, como me caían gotas, tuc, 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 nada más. Hasta que empecé a recuperar la temperatura. Una vez que empecé a recuperar la temperatura, empecé a mover los brazos. Recién empecé a mover los brazos y empecé a sentir el tronco y el torso. Y cuando empecé a ya a tener una temperatura normal, creo que me levanté a agarrar una toalla, algo para secarme. Sí, creo que hice eso. Y en tiempo humano, ¿cuánto tiempo estuviste afuera y cuánto tiempo estuviste en recuperación? Digamos, para que la gente pueda ir entendiendo un poquito de qué va esto. No, no. En recuperación habrán sido 10 minutos, 15 Y, minutos habrán sido. Recuperación. Después del tiempo que me fui, no tengo idea. No tengo idea cuánto tiempo yo me fui, porque no tenía un reloj, nada, estaba en una habitación, estaba de noche, era de noche seguro, porque estaba durmiendo, pero claro, nada, no tuve relación, la verdad que no pude saber cuánto tiempo me fui, eso seguro. No vi un reloj tampoco que me dijera, bueno, a las 2 de la mañana te fuiste, 2:20 regresé, ¿no? Eso no había nada, no había ningún tipo de dispositivo, digamos, que me avisara ni nada. claro. En el último Patricia, viaje, porque los últimos tres yo los presencié,
sé cómo quedaba su cuerpo frío y sudado, pero en el último viaje, que también creo que fue traumático, cuando vuelve, él le pide al creador ya no volver a ir. Eso sí, eso porque ya no me quería, no quería regresar. Bueno, pero no fue traumático en el sentido de cómo entré a mi cuerpo, porque después encajé bien, se ve, ya había aprendido de la experiencia anterior, pero bueno, el Fuiste, último, perdón, fuiste aprendiendo cómo aterrizar, que eso es importantísimo también, no ¿no? sé si lo aprendí porque no hubo ningún manual ni nada, de eso no me Claro, enseñaron claro. nada, la verdad que no, pero me fui y regresé plácidamente, digamos. Fue el Pero bueno, lo que te intermedio cuento, lo que te fue más fuerte, me imagino. Claro. no, fue el primero y en el último es porque ya no quería regresar. No, no, me En el refiero al séptimo viaje, intermedio de lo que viviste en el séptimo viaje, que fue el intermedio sí, por lo sí, que no quisieras. Claro, te escuchamos, dinos. sí. No, estaba, ya te digo, no hubo nada traumático salvo el último viaje, pero ya era mi conciencia que no se quería regresar. Y le pedí al creador que por favor, ya con todo lo que me habían mostrado, ya estaba bien, que no quería, porque si no, no quería volver, ya no quería volver, quería quedarme en casa. Entonces, bueno, creo que se me entendió el pedido, creo que es un pedido, uno manifiesta un pedido, no quiere decir que eso vaya a ser lo que vaya a ocurrir, pero porque como te dije, hay un nivel donde ya uno no puede modificar el mundo espiritual maneja todo esto. Y bueno, así terminó el quinto viaje y en el sexto fue muy interesante, porque en el sexto se me hizo ver muchísima información. Primero, lo primero que entendí es que había varios cielos y practiqué salir del tercero para ir al cuarto o al segundo y no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque uno allá se caracteriza de lo que quiere. En realidad, tu conciencia es tan poderosa que si querés ser un águila, sos un águila y volás. Entonces, vos podés flotar en ese ambiente, podés ir flotando y podés aumentar tu velocidad todo lo que quieras. Sos etérico, pero a su vez tenés control de todo, entonces te podés movilizar a la velocidad que quieras. Eh, entonces, quise hacerlo para ir al cuarto cielo y llegando al cuarto cielo o a la entrada del cuarto cielo, pues son puertas, portales que comunican, mi vibración empezó a estar tan mal que tuve que regresarme. No pude seguir. Es como si magnéticamente tuvieras polos opuestos. Vos fueras positivo y del otro lado te está rechazando otro positivo. No podés ir. No te podés acercar. Lo mismo cuando quise practicar ir al segundo cielo. No, no Me está pasó en tu exactamente. esencia, probablemente no está en tu No, esencia aquello y no puedes no, movilizarte con liberalidad. Interesante también. no. Sí es infinito el plano del tercer cielo, yo no encontré los límites, pero no pude acceder a ninguno de los otros dos cielos que supuestamente están en capas. Supuestamente dije porque después comprendí que estaban en capas de vibración, de frecuencia. Bueno, ahí empezó toda una historia de, por ejemplo, lo voy a decir un poco desordenado porque es tanta información que, bueno, tratar de abarcarla ordenadamente sería medio dificultoso, pero vos preguntame, así yo también hago el ejercicio de recordar y ubicar. Pero lo primero que vi es nuevamente a Jesús, que allá lo llaman Emanuel. Su nombre de creación es Emanuel. Entonces me lo presentaron, porque yo iba acompañado con varios seres, me lo presentan, y en el momento que me lo presentan, lo primero que hizo mi conciencia es armar un cuerpo. ¿Para qué? Para arrodillarme frente a él. Sentí la imperiosa necesidad de arrodillarme frente a él. Y en el momento que lo estoy haciendo, porque ya tenía un cuerpo densificado, digamos, lo había armado yo con mi conciencia, porque así lo sentía, en el momento que me estoy por arrodillar así, él me engloba, extiende los brazos y me engloba como en una energía y me deja estático, sin poder inclinarme. Y me pone vertical nuevamente y me dice, no te arrodilles ante mí, yo soy tu hermano. Esa fue la frase que él me dijo. Y esa es la primera vez, porque la otra vez yo lo había visto de lejos, estaba en una ronda con mi hijo,
Él se dio vuelta y yo me di cuenta que era él, pero no había interactuado. Esta vez interactué con él. Y a partir de ahí, bueno, ya que lo conozco bastante, bastante, porque no es que fue esa presentación y nunca más lo volví a ver, sino que hoy mismo, Te ha visitado en otras ocasiones. montones de veces, montones de veces, Pero montones de veces, ahora, porque después, perdona, ¿sería en sueños, en visiones? ¿Cómo se te no, no, presenta? no, no, ahora es visión directamente, visión, lo veo Ah, muy bien. aparecer y sí, sí, sí. Pero bueno, Te quería preguntar algo sí, para que luego nos sigas relatando, por favor, para que no pierdas el hilo. ¿Cómo se te sí. presentaron los seres que te estaban acompañando? ¿Simplemente aparecieron, se te presentaron, no había comunicación con ellos? Es que mi conciencia sabía quiénes Muy bien. eran, y el hecho de estar acompañado, estuve acompañado, por ejemplo, por Gabriel, por Miguel, por Rafael, Uriel. Después había ancianos que son antiquísimos, no sé si son de los, como dice la Biblia, de los 24 ancianos sabios, pero son seres de mucha sabiduría, muy posterior acá, hace poco, conocí a Metatron y a Sandalfón, no los conocía, pero haciendo una meditación cabalística aparecí con ellos. Pero mientras tuve los viajes nunca los vi a ellos, por ejemplo. Entonces, siempre te sentís con seres acompañados que vos conocés y reconoces. No quiere decir que después te acuerdes cuando regresás, que te recordés con quiénes estuviste, pero en ese momento los conocías a todos. Tu conciencia lo conocía. Lo que pasa es que ahora tu mente no puede recapitular lo que tu conciencia vio y escuchó y sintió y vio y todo lo que pasó. Sí, los detalles donde vos interactuaste, como esta interacción con Emanuel, que bueno, él me paró ahí en seco y me dijo, yo soy tu hermano, eso no me lo olvido más. Aparte el amor que sentía, el amor que sentís por ese ser. Y ese ser siente por vos, porque vos lo sentís como te lo transmite. Ese es el tema. Todo lo que te transmite, que vos lo sentís y después cómo lo replicas acá. Ese amor acá, por ejemplo, yo no lo encontré nunca. Nunca, 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 nunca. No existe acá. Entre nosotros los encarnados, por más que... Y como a veces, bueno, en principio no lo entendía, pero después lo entendí. Cuando las madres me decían, sí, bueno, pero el amor que yo siento por mi hijo Es es incondicional, sí. incondicional. Y sin embargo, después escuché relatos de madres que me decían, yo no me quería venir de allá, yo no quería regresar. Y acá tenía a mis hijos, mis esposos, a mis animalitos, y me lo han dicho en la cara, que no se querían volver. Entonces, bueno, tan incondicional, evidentemente, lo que siente una madre por un hijo está bien, será un amor enorme, ¿no? Profundo y muy fuerte. Pero si hay relatos de Pero esa, es de la tierra. claro, es de la tierra, es el amor de la tierra, es Esa es la distinto. diferencia, esa es la diferencia. Tiene que haber Es algo, fuerte, pero es de la tierra. Es otra vibración distinta. lo creo total, claro. La cuestión que por eso vamos a eso, ¿no? El amor que vos sentís allá, si lo querés describir acá, ahí se hace el problema. El problema es tratar de explicarle a alguien, salvo que lo haya vivido. Porque también Sí, me he encontrado con seres que vivieron la misma y me dicen, sí, te entiendo. Claro, me entendiste porque vos también estuviste ahí. Y estuviste claro. frente al Creador, y estuviste frente a Jesús, frente a María, frente a los ángeles. Cuando uno vive esas experiencias, ya Eso las te tiene y cambia la las vida, claro. vive. Exactamente, exactamente. Bueno, él es el que me lleva a visitar el sexto y el séptimo cielo, Emanuel, pero lo hace como un tipo de enseñanza, por eso digo, recibí muchísimas enseñanzas, esta fue otra. Yo jamás podría haber accedido a esos niveles, yo sé que no podía haber accedido, si no fuera porque me lleva a él, me engloba en su energía y me lleva a ver el sexto y el séptimo cielo. En el séptimo cielo, fabuloso, se parece mucho al sexto, pero ¿qué vi ahí? Grandes edificios dorados y había un trono. Y en ese trono se sentó él. Y entendí, mi conciencia entendía que él era el regente del séptimo cielo. Era el líder indiscutido del séptimo cielo. Mm. Te podría preguntar, en esta experiencia que tuviste con él, bueno, que te dice que es tu hermano y tal, ¿cómo entiendes tú su deidad? ¿Lo verías como Dios o cómo lo entienden ustedes a raíz de la experiencia? No, yo sentí que era el regente del séptimo cielo. Él es la autoridad máxima del séptimo cielo. No es el No tiene, creador.
No es el No creador. tiene que ver con la deidad, entonces. Bueno, o tiene de No, deidad lo que no. tenemos todos nosotros, porque te llamo hermano. Sí, 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 sí. Sí, en ese sentido sí. Espiritualmente sí. Pero no, yo entendía, por eso ahí entendí la jerarquía del cielo y entendí la jerarquía del séptimo cielo con respecto a la de después del primer cielo. O sea, hay una Ok, diferencia enorme, abismal en cuanto a energía. El sexto y el séptimo cielo brillan en dorado ellos. ok. Del quinto para abajo somos todos blancos. Mm, ¿Se podría, Nuestro espíritu es blanco. se podría decir que es como un espejo del creador, No, no, ¿no? no, no, no. Es creación del creador, Emanuel, pero para mí es jerárquico el cielo, habiendo un primer cielo y habiendo un séptimo cielo, es jerárquico. Cada uno tiene su regente, evidentemente, el ser que domina y maneja. Sé que, bueno, están seres que son de los primeros creados, están con el creador como una especie de limbo superior a todo, y que a partir de eso sí viene la estratificación de los cielos. Llegar al creador, si a mí me dicen en qué nivel está, en qué cielo está, no sé. Para mí abarca todo. Pero, o todos los siete cielos están dentro de él, también. Es una forma de verlo, pero es enorme. El creador es enorme. Es más que todos los cielos juntos, por eso digo, claro, pero llegar a ver ese nivel ya, con los seres que lo habitan también, ya, bueno, es algo que a mí se me escapa. Yo llegué al séptimo cielo y vi esta realidad, que era Manuel siendo el regente del séptimo cielo. No, no, que si hay cielos superiores yo no los visité. Yo lo que sí sé es que estuve interactuando con el creador, pero el creador es como que venía a visitarnos, como que está en todas partes, como que, no sé, pero yo ir a claro. un lugar específico donde él, el creador, estuviera, no, no, eso no. Ok. Ok. Pero Y entonces me llamó la sería como un atención. séptimo. ¿Lo visitaste? Dice Patricia, perdón, no, no entendí. No, que él vino al tercer cielo a visitarnos. Por eso te digo, está en todos los cielos, él. Claro. Aparte, es todo, todo. Cuando vos lo ves aparecer en conciencia unificada, él es todo. Pero ¿dónde habita realmente? No sé. Que me llamó la atención, claro, te comprendo, me llamó la atención algo que dijiste que es que él englobó, te englobó, porque Sí, nosotros en meditaciones muchas veces lo que hacemos es eso, englobar algo para atraerlo a nosotros para que se pueda gestar, por decirlo de alguna manera. Algunas está meditaciones que hago yo, bien, por ejemplo, las hago está así. bien. Sí, está bien. Esa energía la siento y la sé cómo funciona, estando allá, por supuesto. Sé que eso existe y que es así. Y bueno, fue la Quis- experiencia, digamos, de claro. estar con él. Quisiera hacerte una pregunta para que luego nos sigas relatando si tienen a bien un poco más del tema. Si nosotros estamos aquí y nosotros no afectamos allá, pero de alguna manera, como también estamos allá, la Kabbalah como nos enseña que estamos en Jaya y Ejidá, que son las áreas más altas, que también somos parte de, ¿cómo podríamos nosotros generar un cambio desde allá para vivirlo aquí? ¿Es factible de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen? Claro, claro, claro. Es el entendimiento de que es posible, si vos estás en alma conciencia, que yo eso lo llamo espíritu, la suma del alma más la conciencia, alma siendo el vehículo que, que te permite, digamos, trascenderte en estos niveles, como lo hicimos, como lo estoy relatando, pero mi conciencia seguía siendo Rubén, nada más que expandida, pero yo sabía que seguía siendo Rubén y que estaba Di- conectado encima con el cuerpo digámoslo, este físico. digámoslo así, a ver Sí, si me doy a entender, por favor, me lo hacen saber. Es como que nuestro aparato, como si fuéramos un celular, a razón de llegar allá, es como que un celular sea de segunda y allá al estar en quinta se puede amplificar la posibilidad, vamos a decirlo así, un celular, porque nuestro cuerpo es más o menos algo así, una biocomputadora demasiado sofisticada, como que tenemos en sí, nosotros la capacidad de poder conducirnos aquí, pero también al ir ascendiendo, podemos ir adaptándonos a nivel conciencia, como entiendo que lo explican ustedes, a los lugares donde estamos, aun cuando no tenemos acceso libre a todo, como nos estás hablando,
pero sí podemos claro, ampliar nuestra capacidad para estar aquí, pero también para estar en otros ámbitos. exactamente, exactamente. O sea, eso sería lo ideal, que un ser que está experimentando la encarnación acá tenga la posibilidad de conocer los dos mundos. El material, que es el que está viviendo, y donde también la cábala existe, enseña que tenés que estar en equilibrio en el mundo material, pero también lo tenés que estar en el mundo espiritual. Y los cabalistas por eso meditan y por eso Claro. entienden muchísimo sobre el mundo espiritual. Y ellos, convocando al mundo espiritual, pueden hacer que algo cambie en el mundo material. Pero nosotros, digamos, los simples mortales, ¿cómo podríamos generar ese cambio? Bueno, el simple mortal que todavía no tiene contacto con su mundo espiritual, seguramente en algún momento va a sentir la necesidad de encontrar su mundo espiritual y desarrollarlo. ¿Cómo lo puede hacer? Hay montones de formas. Vos ya nombraste la meditación. Meditaciones hay muchísimas, pero es el hecho de empezar a entender que existe esa posibilidad para cualquiera de nosotros que estamos encarnados. Es solo buscar y tener la voluntad, no solamente de buscarlo, sino de empezar a comprender todo lo que se pueda sobre el mundo espiritual. Hay mucha literatura y hay mucha práctica. Si no lo querés buscar y quedarte en el mundo material, quedate en el mundo material. Pero donde te surja la pregunta, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, empezá a buscar el mundo espiritual, porque es el único lugar donde vas a conseguir las respuestas correctas a esas preguntas que son, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es mi propósito de vida? Etcétera, etcétera. Las preguntas del día a día que nos hacemos Es muchas personas que estamos en este plano precisamente. Y muy bien. cuéntanos, luego, ya que tuviste esta experiencia, ¿qué más viviste allá arriba que te amplió la capacidad de podernos explicar algunas cosas mientras estamos en este plano? E insisto en esto, mientras estamos en este plano denso a nivel corpóreo, pero que seguimos estando en los diferentes planos con nuestro ser espiritual o ser de luz, si se le quiere llamar, para darme a entender. Sí. Exactamente, exactamente. El tema es lo complejo que es ese mundo espiritual, donde eh, creo que a mí se me enseñó un poquito de todo lo que existe, pero bueno, ese poquito puede ayudar a otro a, en algún momento, si tiene una experiencia como la mía, decir, ah, mira, yo alguna vez escuché que esto era así, pero después lo viví yo. Acá el tema es que cada uno de nosotros lo puede vivir y lo puede experimentar. Bueno, con respecto a los cielos, no terminó ahí. El sexto y séptimo cielo, hermoso, hermoso, pero sabía que yo no pertenecía. Yo regresé al tercer cielo y en el tercer cielo encontré que había una puerta portal que comunicaba con el segundo cielo. Y en el segundo cielo entendí cuál era mi trabajo, porque uno desencarna y tiene una tarea a veces asignada del otro lado. Esto no termina acá diciendo, bueno, desencarno, ya está, bueno, desencarno, vamos a ver cómo es la historia del desencarnado después. Ahora la cuento, porque también se me hizo practicar eso, porque el hecho de ir allá, ya, evidentemente soy un decálogo del desencarnado sin haber desencarnado, porque en definitiva puedo, puedo mostrar es la experiencia que se vive. Pero bueno, se me mostró el segundo cielo, y el segundo cielo, ¿qué tenía? ¿Cómo lo vi yo? ¿Cómo fue mi experiencia? Es que lo vi como una puerta muy pequeña que estaba muy, muy lejos en el tercer cielo. Pero en ese momento estoy viendo cómo es el proceso de un desencarnado que había llegado al cielo y en ese momento se estaba haciendo su repaso de conciencia. Esta la hago corta porque después quiero hacer los repasos que yo hice y cómo los viví, para saber después si poder incorporarlo a esto que es el repaso de ese ser. Lo único que sé es que después de su repaso de conciencia, el creador había decidido que él fuera el segundo cielo. Entonces vinieron dos ángeles, vamos a ponerle así entre comillas, son hermanos como decís vos, la misma forma que podemos llegar a tener nosotros del otro lado, pero nada más que ellos viven ahí, existen ahí, trabajan ahí, hacen todo ahí, y tal vez algunos de todos ellos nunca hayan encarnado,
no hayan conocido qué es la encarnación, y lo englobaron, como te dije, como me había englobado a mí Emanuel, bueno, lo englobaron a este ser y lo llevaron hacia una puerta que estaba muy, muy lejana, pero que yo me iba como acercando detrás de ellos. Yo iba sintiendo el proceso. Y cuando llegaron a esa puerta, portal, no se imaginan una puerta como la de nosotros, una puerta energética era, había al costado dos ángeles, vamos a ponerle la palabra ángeles, dos ángeles que estaban custodiando esa puerta portal. Estos dos que lo llevaban lo entregaron a la misma energía que lo iban sosteniendo, estos dos que se iban a regresar, mientras yo seguía viendo la escena de los dos que lo recibían. Se abrió esa puerta, estaba toda llena de símbolos la puerta. Se abrió la puerta y del otro lado había otros dos seres, también ángeles, que recibieron a este ser que lo colocaban ahí. Y después la puerta se cerró. Automáticamente yo me trascendí hacia el otro lado y encontré, después por supuesto me lo expliqué perfectamente, pero en ese momento no me gustaba el lugar ese para nada, que eran los 7 niveles del infierno. O sea que energéticamente y en conciencia, el infierno, como lo conocemos, como tenemos relatos, como tenemos visiones, cientos de miles de visiones de contar cómo es, yo lo viví porque seguí después todo ese camino, pero está en el segundo cielo. ¿Y se parece a lo que nos habla Chico Javier en nuestro hogar? ¿Va por ahí el tema? Que no es un Va por lugar ahí. entonces en el que la persona se va a quedar quemándose eternamente, sino es un tiempo en el que va a ajustar algunas cosas y va luego a poder subir o ascender, no sé cómo decirlo diferente, a otro plano. Exacto. Yo lo que sí sé es que sin seguir la peregrinación de César, empecé a experimentar los 7 infiernos. Y el primer infierno tuve la posibilidad de transmutarme, y eso hay que entenderlo así. Mi conciencia tomó la conciencia del ser como si tuviéramos una compañía doble en un mismo cuerpo armado, proyectado. Pero era el cuerpo del ser que estaba ahí, el que estaba proyectado. Yo simplemente mi conciencia se pegó a la de ese ser y vivía lo que ese ser vivía. ¿Fue a propósito o fue que te dieron la oportunidad, no necesariamente a propósito, para que tuvieras la experiencia? No, yo sentía que era para que tuviera la experiencia, para que pudiera contar qué es eso realmente, y no haberlo leído ni haberlo nada, o haber vivido otras experiencias, las viví yo. El primer ser deambulaba de acá para allá. El ambiente era como si tuvieras brea líquida o no sé cómo, asfalto líquido, no sé cómo se llama, en cada país se dice distinto, pero era eso, como si te desplazaras sobre una especie de gelatina, porque tampoco era tan densa que no te permitía moverte, pero así, toda oscura, oscura, oscura. Todos los seres que estaban ahí estaban vestidos de una forma así andrajosa. Era una miseria enorme. Ahí sí se parece un poco a la película de Chico Javier, porque también se sentía la soledad. Lo describen muy bien ahí, Mm. pero no lo vemos nosotros como un Un purgatorio, castigo. sino como el primer nivel del infierno. Es de No alguna quería- forma, perdón, como un lugar de acoplamiento para que la persona pueda dejar todo lo que trae de acá que no le va a servir en otros planos, así lo veo yo, y que pueda ir ascendiendo hasta, bueno, si nos ponemos a verlo, yo pienso que la Tierra tiene algo que ver, tiene algún tipo de parangón con eso, porque también se supone que nosotros trascendamos una serie de cosas que nosotros tenemos que tal vez no sean tan positivas. Entonces, sin decir que es lo mismo, pero más o menos va en esa línea, ¿no? Porque aquí mismo podemos Claro, ascender de nivel si dejamos de ser quienes somos, como somos al principio, por decirlo de alguna manera. claro, claro. Yo siempre lo vi como un aprendizaje. Tu conciencia aprende de todas las formas habidas y por haber. Para mí el infierno es un nivel de conciencia donde se te sigue haciendo, seguís aprendiendo. Lo que pasa es que no querés estar ahí, ni por casualidad. Después que experimentás,
estar ahí, no querés, pero ni un milisegundo querés estar ahí adentro. Pero bueno, estos seres deambulaban y lo único que hacía el ser, donde yo estaba, digamos, transmutado, yo lo llamo transmutación a eso, es decirse continuamente en todo lo que había hecho mal en esta existencia. Y tenía la posibilidad, lo sentía así en mi conciencia, tenía la posibilidad de pedirle al Creador que lo sacara. Continuamente se repetía esa frase: Creador, sácame por favor de acá, por favor, sácame de acá, sácame de acá, sácame de acá. Y después se repetía todo lo que había hecho mal, todo lo que no había logrado trascenderse, y iba para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, en un sinfín. Ese era el primer infierno. Después me transmuté en el tercer infierno. Todos van aumentando su complejidad, y lo que yo sentía en mi conciencia que aumentaba era el sentido de miedo, que los seres aumentaban su sentido de miedo. Y después de como una rebeldía hasta el tercer infierno, yo entendí que se puede pedirle al Creador que te saque. Después de ahí no. Ya lo que vi es que maldecían, todos maldecían al Creador por haberlos metido ahí adentro. En el tercer infierno me transmuté en un ser que estaba todo rodeado, todo de seres alrededor. Mi conciencia sentía que acá había uno, acá pegadito delante mío otro, sí. Perdona, eso de transmutar es que te adentrabas en ese ser para poder Sí, experimentar todo lo para que él saber lo vivía. que estaba pasando, por lo que estaba pasando. Era Sí, como que las dos conciencias, las de ese ser y la de Rubén, podían convivir en el mismo cuerpo armado, Se porque sí se unificaban. arman cuerpos en el segundo cielo. claro, y sentía lo que estaba sintiendo ese cuerpo en ese momento. Oye, explíquenme por favor eso de armar cuerpos, para que lo podamos entender bien, por favor. La conciencia, ¿Sí? la conciencia, evidentemente, tiene distintas formas de armar cuerpos. Una cosa es armar un cuerpo como físico que pueda sentir, porque si vos querés volar, podés sentir el volar en un momento, pero te podés convertir en un águila, por ejemplo. Y en ese momento sos un águila, estás dentro del cuerpo de un águila, pero tu conciencia lo está armando, y digo armar. Y sos como un creador en ese momento. Creás la forma que vos querés, pero la sentís a la Ok. forma en sí. Mm, Hasta ok, que después tu conciencia dice, bueno, basta de esto. Como si fuera un juego volar. Basta. Voy a hacer otra cosa. Entonces podés hasta no tener un cuerpo material. Podés ser nada más que energía. De hecho, hay muchos seres que se desplazan allá en forma de energía. No tienen un claro. cuerpo. Vos no podés decir es un anciano, es una mujer, es un No niño. lo ocupan, no lo ocupan. Pregunta, No, es, digamos, a mi ver, como yo pensaría que Jesús hacía las sanidades, que nos dicen que hacía, yo pensaría que él miraba a la persona, veía su realidad, sin duda, porque la persona estaba enferma, y a través de su mente, por decirlo de alguna forma, transmutaba o cambiaba la situación hacia lo que debía de ser y generaba el cambio. Que el otro día estaba escuchando también que la saliva es generadora también muy fuerte de cambio y la utilizamos para vivir, no le pensamos en otro uso. Y que por eso él Claro. utilizó su saliva para cambiar genéticamente a la persona que tal vez no tenía un ojo, o que no tenía visión, o que no tenía algo, y lo transmutaba entre su saliva, la tierra, que es parte nuestra de nuestra creación, y se lo ponía para crear aquel, lo que fuera que hiciera falta. Yo te preguntaría, en tu caso, cuando tú te transmutabas o cuando tú te transformabas, si se quiere, en otro ser, digamos, tú lo utilizabas tu imaginación o tu mente, digamos, para convertirte en aquello. No, no, no. Mi conciencia es como si vos tenés la conciencia, por supuesto, que supera a esto que estamos hablando de la mente, ¿no? Uh-huh. O de lo simbólico. La conciencia de aquel lado tiene esa capacidad de poder entrar en el cuerpo, pero es como que le pedís permiso, sin pedírselo, por supuesto, porque era una experiencia que yo tenía que vivir, y te colocás dentro del cuerpo, como si fuera una posesión, ¿Cómo no? como lo entendemos acá, el poseso como una persona que responde a otra entidad y su ¿Cómo no? cuerpo queda como una marioneta. Bueno, en ese momento el ser tampoco tenía la capacidad de decirme que no.
Evidentemente, mi experiencia, la que tenía que vivir, estaba dirigida para que yo lo desplazara y estuviera con él ahí adentro. claro, Pero claro. era vivir su experiencia por un tiempo, hasta Ahora, que lo dejaba, hasta que yo me iba de dijiste ese algo muy cuerpo. interesante, porque en el momento en el Mm, que tú ingresabas como tipo posesión, ¿tú sí, dominabas ese cuerpo? sí, sí, Ok, sí, sí, absolutamente, y vivía lo que él estaba viviendo. No dominar para cambiar la No, no, situación. no, no, la claro, situación claro, iba a seguir. claro, Ah, claro. Si La no, situación se como, trascendía. como posesión, exacto, como posesión, entonces tú entrabas y eras tú quien accionaba, no para modificar, sino para experimentar, en cambio. exactamente, exactamente, exactamente. Y estos seres estaban todos, porque ya te digo, pegado adelante mío, no, no había movimiento, no era como el primer cielo, el primer infierno que yo iba y volvía, digamos, deambulando, que cada tanto me chocaba con otro ser. En este caso estábamos todos así, con los brazos así pegados y no había espacio, estábamos todos juntos. Adelante mío había uno, al costado mío otro, así, todos apretados. Teníamos la mirada hacia arriba, la vista hacia arriba y la boca abierta. Y encima, a unos 20 centímetros, 30 centímetros, todo eso era como un vidrio, como un cristal, donde deambulaban seres que para mí eran espantosos, eran horribles de forma. Si tuviera que describir un demonio, bueno, diría, eso es un demonio, lo que yo veía. Pero caminaban por esos pisos, que eran como de cristal, eran transparentes, se veía la figura de eso que estaba ahí arriba, pero nadie se podía mover, todos así. Y en ese momento salí del cuerpo, seguí el viaje y en el quinto infierno me volví a transmutar en un ser que estaba como una especie de cárcel. Eran como cuevas y había todo como barrotes. Los barrotes eran de huesos como puntiagudos. Y el ser que estaba ahí adentro estaba encadenado. Tenía las manos y los pies encadenados, así como abiertos, así como una X. Y en el pecho acá tenía una placa incrustada que era incandescente y creaba un dolor enorme, enorme. Yo me transmuto en ese ser. Lo que no recuerdo es que decía esa palabra, pero algo decía y algo que tenía que ver con su pasado, con lo que había hecho en estas experiencias y se lo había llevado allá y había hecho el repaso y bueno, y ahí había quedado. Y después llegué hasta el séptimo infierno y pude experimentar la sensación del ser que es regente de todo el infierno, que es Luzbel. Pero no pude llegar hasta donde estaba él. Él estaba como detrás de una cortina también de tipo pintura fáltica, así que vibraba en oscuro. Todo es oscuro y rojo allá. Todo es negro y rojo. La vibración de todos los lugares, las cavernas, los lugares, todos así. En algunos hay gritos, en algunos hay olor muy feo, olores feos, se sienten, la conciencia toma posesión de sentidos que son amplificados enormemente, pero bueno, el relato sería raro, larguísimo si empiezo a contar punto por punto, pero el tema es que no llegué, no pude llegar por el miedo que sentía y el odio que sentía, esas dos sensaciones me invadieron y tuve que salir. Aparecí nuevamente en el tercer cielo. Ahí en ese momento fue mi límite. No, mi conciencia no podía trascender lo que sentía ese ser y me Vaya. regresé. Y Bueno, y eso, ahora voy a te contar. regresaste, perdona, antes de que ya pases por favor al otro tema, te regresaste porque se te dio la oportunidad y decidiste hacerlo, o sea, lo hiciste por voluntad propia, ¿cierto? Yo sentía que en toda la experiencia tenía dominio de todo el lugar. O sea, Ok, nada me iba a poder alterar, ni tocar, ni hacer nada. ok, Simplemente lo transitaba como si vos fueras a un shopping, A un a museo. un shopping, a un museo, lo recorrés, salís y ya está. Así lo viví. No puedo ok, vivir. Lo que no me gustó para nada, es estar ahí adentro, seguro. claro, Las claro, sensaciones que yo sentí, que son inexplicables también, claro, no querés estar ni un milisegundo, ni siquiera en el primer infierno. Eso es lo que me decía mi conciencia. En claro. este lugar, no, no. Para saber cómo es, digamos, el evento. Nosotros cuando venimos acá, previo a venir acá, a encarnar, vamos a encontrar
un evento que es que se va a preparar nuestro plan de existencia. En ese momento te vas a ver rodeado de seres sabios, sabes que ellos van a preparar y te van a ayudar a preparar tu plan de existencia. Vas a encontrar una habitación muy luminosa y vas a encontrar que hay como una mesa también muy luminosa y ahí de alguna forma vos estás participando con ellos que están alrededor de esa mesa, donde se muestran imágenes, la mesa se vuelve una imagen, donde se te van a mostrar eventos por los cuales vos te vas a tener que trascender. Y en ese momento sabés para qué venís a trabajar. Y ahí les puedo decir, por ejemplo, que si uno vino a trabajar la misericordia, los eventos que se te van a transmitir son para que vos trabajes la misericordia. Si venís a trabajar la avaricia, porque en otras existencias fuiste un avaro, causaste mucho daño a tu hermano, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, lo que le hacemos a nuestro hermano, se te va a mostrar cómo vas a ser probado en practicar justamente la no avaricia, ser una persona, digamos, que tiene que cambiar como su perfil Generoso, más generoso. para ser generoso, caricativo, bueno, samaritano. Bueno, se te muestra cómo tendría que ser. El tema es que la mayoría, cuando viene a encarnar ya y a tomar posesión de un cuerpo, que va a ser, por supuesto, gestado, por eso hay un espermatozoide y un óvulo y todo eso tiene todo un proceso que es bien extendido en cuanto a energía, porque sí desprende muchísima energía, hasta la concepción desprende muchísima energía, mucha luz. Te vas a ver nacer y después en el repaso te vas a ver partir. Pero estamos en la llegada. En ese momento se te condicionan muchísimas cosas. Los sabios te van a condicionar. Por ejemplo, vos vas a querer decidir en qué país querés estar, qué puedes llegar a ver, dónde vos vas a venir, tu mamá, tu papá, tus seres que te van a acompañar. Pero no, como eso ya está orquestado y manejado por ellos, a veces te dicen no, eso no, esto sí, esto no. Vas repasando la película y vas diciendo no, esto no se te va a conceder, esto sí, aquello no, aquello sí. Entonces ahí termina tu plan donde vos propusiste cambios, pero a veces no fueron aceptados porque vos tenías que pasar por esa experiencia. Sí o sí la vas a tener que pasar. Entonces, con ese bajaje viniste, pero ¿qué pactaste también a veces? Olvidarte. Dijiste, yo la prueba la hago, pero sin recordar todo esto. Y eso es el famoso velado o persona que viene velada. Decidió apostar fuertísimo, fuertísimo, porque apuesta a venir a una película donde sabía el libreto antes de venir, hacer de cuenta que es una obra de teatro, sabías cómo era el libreto, te lo mostraron, todo eso, pero no vas a recordar nada, ningún pasaje de ese libreto. Entonces haces tu experiencia estando velado. Otros no decidimos venir así, porque yo recuerdo lo que pacté y muchas cosas las recuerdo. Mi apuesta no fue tan fuerte, a eso voy. Apostó más fuerte aquel que dijo, yo no quiero recordar nada, a como lo pacté yo, que quiero recordar bastante. Y Está eso se bien, podría por supuesto. cambiar para que podamos, perdona que te interrumpa, eso se podría cambiar para que podamos entender un poquito algunas de las cosas que vivimos acá, o ya si se pactó así ya no se puede cambiar. Sí, sí, se puede cambiar, por supuesto, porque tal vez existe una cláusula de este libreto donde vos dijiste, a tal edad quiero experimentar la espiritualidad. Bueno, eso sería lo mejor que nos puede pasar. Exactamente, exactamente. Y tal vez dijiste, bueno, yo me arriesgo hasta los 40 años, hasta los 40 años voy velado, pero después de los 40 quiero mi despertar espiritual, quiero ayuda, quiero es como una ayuda para continuar mi viaje. Bueno, todo eso lo pactaste. Lo pactado está pactado y se va a cumplir. Lo demás, bueno, si vos dijiste quiero venir velado y me voy a morir velado, bueno, vas a vivir velado y vas a morir velado. Si lo lograste, tu premio va a ser enorme. Si no lo lograste, tendrás que volver nuevamente con otro libreto. Pero en definitiva, esta experiencia de ir y volver, significa que en algún momento todos regresamos definitivamente. Eso nosotros ya lo llamamos la muerte primera. La muerte primera significa que desencarnás definitivamente. No voy a regresar como regresé 7 veces a mi cuerpo, sino que va a haber una vez que no voy a regresar ya.
Esa sería mi muerte primera. ¿Qué pasa en la muerte primera? Lo primero que te hacen ver mientras llegás allá a nuestro hogar y te saludan nuestros parientes, todo, ya te sentís en casa, inmediatamente te van a hacer ver la sala donde estuviste antes de venir. Y vos estás acá, en conciencia, y ahí está la película de, en este caso, Rubén, que iba a venir. Me estoy viendo como una película y estoy viéndome decir que iba a trabajar y cómo lo iba a hacer, y que sí iba a poder, y que sí lo iba a lograr. Me estaba prometiendo muchas cosas antes de venir, pero ya estoy regresando y me estoy viendo. Y en ese momento, después que ves todo lo que dijiste que ibas a hacer, cómo lo ibas a hacer, cómo no lo ibas a hacer, pasás a una sala donde, por lo menos a mí me tocó esa experiencia, estaba rodeado de gradas, lleno de seres. Miles y miles de seres había. Y mi conciencia en ese momento sabía quién era cada uno de ellos. Y después que sucedió, se abrió como una pantalla en ese ámbito y empezó a verse mi película. Me vi nacer y empecé a ver partes de mi existencia que iban a una velocidad impresionante. La velocidad a la que corre esa película es impresionante. Pero ¿qué pasaba? En algunos momentos me detenía. Y en el momento que me detenía, pasaba a ser el ser que había recibido de mí, y generalmente de la palabra, más que lo físico y todo lo demás, de la palabra, algo que lo lastimó. Y estaba transmutado nuevamente, estaba transmutado en el otro ser y yo veía cómo recibía lo que yo había dicho y cómo lo había dicho y con qué agresión lo había hecho. Volvía nuevamente a mi espíritu y seguía el viaje. Y así me detenía tanto en las cosas que yo había hecho bien de corazón, solamente de corazón, cuando las hice realmente de acá, de sentimiento, y no de mi mente calculadora, de sentimiento, eso también me paraba y veía el bien que había causado en mi hermano. Entonces era cómo había lastimado a mi hermano, en definitiva, o cómo había hecho cosas bondadosas por mi hermano. Esas cosas te parás y te las hacen ver. Cuando terminó mi repaso, que todavía por supuesto no me vi morir porque no había muerto, yo fui, pero todavía estando encarnado, no había la muerte primera todavía para mí. En ese momento que terminaba la película, yo ya sabía cómo había salido. Así que me imagino que el día que desencarne, que voy a ver toda la película, también voy a saber cómo terminó mi película. Yo era mi primer juez en ese momento. Sentí qué cosas hubiese podido cambiar y no cambié. Sentías todo, sabías todo. Sabías todo porque se te mostró todo. Y ahí la verdad más absoluta, no hay posibilidad de nada. Lo pensado y no actuado se ve. Porque si vos pensás algo y lo llevás, lo ejecutás, bueno, podés tener testigos, pero a veces de lo que pensaste y no actuaste, también se ve. Y el testigo es el cielo, allá, tu hogar. Así que ahí terminó la película y ahí terminó mi repaso. Entonces, después regresé, por supuesto. Por supuesto que cambié muchísimas cosas gracias a esas experiencias. Por Claro, supuesto que sin las cambié. duda. Claro, Claro, me enseñaron muchísimo. Pero para el que desencarne y no regrese, o sea, que le toque la muerte primera, sepa que eso es lo que va, el proceso que va a vivir todos. Todos los que desencarnamos pasamos por ese proceso. Después aparece el creador, acto seguido. Y el creador, dentro de las cosas que yo entendí que es él, porque estuve en conciencia unificada, y sé que es un amor incondicional enorme, que es una misericordia enorme, pero también es verdad y justicia. Y esa es la parte que muchos a los que le he contado no les gusta. O sea, ver a un creador con justicia y verdad, como que no pudiera tener justicia, el creador de todo. Sin embargo, vos, ahí yo viví la verdad absoluta. En el momento del repaso veía mi verdad absoluta. No había forma de ocultar nada. Nada, nada, nada. Todo lo que había pasado, pasó. Y todo se mostraba ahí. ¿Por qué? Porque la conciencia lo había grabado todo, todo. Tu mente acá se puede olvidar cómo estabas vestido hace un año atrás, en la misma fecha, a la misma hora de hoy. Pero tu conciencia lo sabe, lo grabó todo. Y cuando aparece el creador, ahí en ese momento, por ejemplo, la pronunciación en conciencia, ahí en conciencia unificada, fue Él es el que es. En ningún momento nos referimos a Él con ningún nombre ni nada. Él es el que es. Y en ese momento viene el dictamen de Él.
porque sé que el proceso, pese a que el mío no había terminado, sé que después continúa eso, mi conciencia lo sabía. El día que yo llegue y esté desencarnado definitivamente en la muerte primera, bueno, voy a hacer todo mi repaso y sé que él es después el que imparte justicia. Sí, Y lo que te muchos dicen hicieron, no. como dicen, fue un preview de cómo Es, es el cierre es- de la película exactamente. personal. Muy Para que se lo interesante. pueda contar a todos mis hermanos. En el mensaje íntegro que es todo esto, es decirle, bueno, ahora bajá y contale a tus hermanos cómo es el proceso. Al que lo sepa bien, porque también hay muchos que lo han vivido a su proceso y a su película, porque sé que muchos me lo han relatado de boca propia, no en YouTube, pero si quieres ir a YouTube tenés también relatos, Claro, pero de boca propia me han contado lo que han vivido y han vivido la película, pasar a toda velocidad, la película de la vida. Bueno, eso es lo que ocurre. Entonces, parece como ideal el mundo espiritual, pero tiene sus cositas, muchas más cositas que estas que te estoy contando, pero ese sería, digamos, uno de los puntos a tener en cuenta todavía que estamos encarnados, de claro, saber que va a haber un repaso. Después, si querés creerlo o no creerlo, si vas a actuar en consecuencia, si lo creíste, bueno, te va a servir muchísimo, porque vas a dejar de hacer muchísimas cosas sabiendo que estás lastimando a otros seres, porque esos son puntos en contra, les aviso. Acá yo ya ahora ya lo llamo perlas negras y perlas blancas. claro. Las perlas blancas las vas a cosechar cuando hagas algo por tu hermano de corazón, ¿eh? No, no esperando algo acá, ¿eh? No, Ujú. no. Si lo haces de la mente ahí, ese no juega, no juega ese punto. Ese no Juega suma. cuando lo haces, no suma. Lo juega cuando lo haces de corazón. Y para restar, te puedo asegurar que tenemos montones para restar. Perlas negras las conseguí fácil. Por Claro, eso, frente al creador, lleva algo que mostrarle. Lleva algo que mostrarle. Que algo hiciste por esta humanidad y por tu hermano. claro, enhorabuena, enhorabuena, amor. ¿Qué les parece si lo dejamos aquí para que luego ya nos relates un poco más? Cuando te Sí, tocó sí. hacer más o menos como de Steven Spielberg, más o menos. Sí, sí, más o Porque, Más o menos. menos. Más o menos. Si quieren hacer una película, la pueden hacer porque la verdad que es interesante contarla. claro, Vivirla, te puedo asegurar que en mi conciencia lo tengo grabado. Muchas cosas no me gustaron de las que experimenté, porque hay cosas claro, que son fuertes, muy fuertes allá. Pero bueno, hay otras que son Muy muy interesante. agradables, que ninguna de las dos se puede contar. Pero, o sea, se puede relatar, sí, relatar, pero claro, pasar la experiencia de uno a otro es imposible. sin duda, Pero bueno, sin por duda. lo menos es como un aviso, ¿viste? Es como el cartel que te dice a 300 metros barranco. Yo voy a dejar ese cartel puesto. Después, si querés prestarle atención o no, seguí con tu auto a toda Claro, velocidad a ver si está el barranco o no está el barranco. Pero bueno, vamos a tratar de que este mensaje llegue, aunque sea a uno y lo sienta propio y diga, bueno, no, no, pará, pará. Vamos a empezar. Rebobinemos y total, estamos encarnados todavía. Claro. claro. ¿Se puede Todavía hacer estamos acá. algo? Todavía. Ahora, Ahí Ya claro, está, veremos ahora. ahí está. cómo va el resto. Bueno, no quiero darles las gracias por acompañarnos a relatar esto tan, tan interesante. Como digo siempre, cuando les comento que me han subido a naves y todo el tema, quien lo quiera creer está bien y quien no lo quiera creer, pues está bien igual. Esto Está, Ujú. llegará a las está. personas que les tiene que llegar y van a generar los cambios quienes deseen generar cambios y quienes quieran seguir igual, pues por lo menos me atrevería yo a decir, fueron advertidos. Exacto, Claro. El resto exacto. no es asunto nuestro. Así que gracias Patricia, gracias Rubén por estos ratitos que nos dan para compartirnos de su luz, para que, bueno, sonamos las campanadas, ¿no? Sonamos la campana. Sí. El resto. Así que, y en cuanto a los demás que nos están mirando, gracias por haber estado acá también con nosotros. Suscríbase, de like, active la campanita. Si este mensaje le dio luz a su vida, le agradecemos que se lo envíe a otras personas, a quienes muy probablemente les va a hacer también luz. Así que gracias a ustedes también. Soy Ariel Svi. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.